hey, hey. Familia, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Aquellos que dijeron, ¿y ese video qué rollo? Es un evento que tuvimos el martes pasado, fue de grande bendición y simplemente también ocupamos un poquito de tiempo para poder hacer nuestra instalación de lucecitas. Pero bueno, ahí está, perfecto. Por miles de años, no sé si se han dado cuenta, pero hemos dependido de la luz para poder laborar y ser productivos, ¿sí? Y no fue hasta 1809 donde este caballero, Humphrey Davy, según la historia, hizo el primer intento de crear lo que nosotros conocemos como una bombilla o un foco, ¿no? Y a lo largo de la historia, varias personas también continuaron tratando de hacer mejoras y mejoras, diferentes personas, pero no fue hasta 1880 donde literalmente a este hombre, a Thomas Edison, se le prendió el foquito literalmente, ¿sí? Y dijo, voy a comprar los patentes que existen, voy a mejorar esta idea, y él fue el primero que empezó a comercializar estos focos por primera vez para uso residencial y comercial, ¿no? Y fue hasta hace poco, precisamente en 1997, que Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura, que lograron crear la primera bombilla LED, ¿sí? Para ahorrarnos a nosotros cientos de pesos o cientos de dólares en nuestra energía que usamos diario, ¿no? Y lo que me llama la atención es de que esta bombilla, este foco, es considerada uno de los más grandes inventos que la humanidad ha tenido, ¿sí? Ha sido a través de esto que ha cambiado la forma que vivimos y trabajamos, ¿no? Ahora podemos trabajar y jugar más allá de las limitaciones de cuándo se mete el sol o cuándo sale el sol. Ha revolucionado las industrias, ampliando la productividad, mejorando el nivel de educación o el aprendizaje, y sin duda ha impactado la vida social y cultural que tenemos, y ha preparado el camino, tecnológicamente hablando, estos avances que hoy tenemos, que podemos disfrutar todos gracias al foco, ¿no? Y lo que me llama la atención es de que Humphrey Davy se le considera que fue una de las primeras personas que hizo la luz, ¿no? O que se interesó en hacer la luz. Pero en Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que anunciamos: Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. De hecho, cuando abrimos la Biblia, ¿no? El primer versículo, uno de los primeros versículos, uno de los primeros capítulos de Génesis, nos damos cuenta que Dios creó todo, ¿no? Y una de las primeras cosas que creó, ¿qué fue? Fue la luz, ¿sí? Dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, ¿no? Y fue después de que entonces, como quien dice, encendió la luz, que se puso a trabajar, ¿no? Que se puso a crear todo lo que tenemos, todo lo que podemos ver. Hizo animales, hizo plantas, árboles, ríos, montañas, lagos, etcétera, ¿no? Y luego después hizo al hombre, hizo a la mujer, ¿no? Y lo hizo con el deseo, con la intención de que viviéramos en esta creación divina, en esta luz hermosa. Pero ¿qué sucede? Como sabemos, el hombre y la mujer, tanto uno como el otro, son confundidos y terminan desobedeciendo por Satanás. Y aunque no dejamos de existir, definitivamente empezamos a vivir en oscuridad. Esa oscuridad espiritual, ¿no? Una oscuridad en nuestro interior. Y lo que sucedió es de que desde ese momento en adelante, como humanidad, hemos estado caminando en oscuridad. Hemos estado caminando sin Dios, ¿sí? Es más, recientemente, mientras estaba estudiando para la plática, me di cuenta de que había un estudio creado por científicos alemanes donde se les ocurrió la brillante idea de estudiar nuestra reacción a la oscuridad, ¿no? Y lo que dijeron, bueno, vamos a estudiar, vamos a invitar a un grupo de personas y los vamos a meter en una bodega controlada y les vamos a pedir de que se volteen contra la pared, ¿sí? Y que busquen el otro lado del edificio a oscuras, completamente oscuras, ¿no? Invitan a decenas de personas, las meten a esta bodega, y lo que termina sucediendo es de que ya, ¿no? Los meten, los voltean todos contra la pared, les apagan la luz y por bocina les dicen, hey, ahora sí, a caminar, a buscar el otro lado. Y lo que termina sucediendo es de que las personas empiezan, ¿no? Y va a cerrar los ojos, pero pues no podían ver, ¿no? Pero iban buscando el otro lado y se dieron cuenta que solamente
empezaron todos juntos a caminar de círculos, a caminar de un lado para el otro. Pero ni uno pudo lograr llegar hasta el otro lado del edificio, ¿no? Y esta es nuestra realidad como sociedad. Si caminamos en oscuridad, caminamos sin Dios, ¿no? Y seguimos cometiendo los mismos errores y horrores una y otra y otra y otra vez. Y aunque pensamos que a veces estamos haciendo mejoras, ¿sí? Porque ya tenemos el teléfono más reciente, porque tenemos el mejor carro, o tenemos ropa de marca, o simplemente tenemos la televisión más inteligente, ¿no? Moralmente y éticamente seguimos dando círculos. Seguimos sin Dios. Seguimos en oscuridad, ¿no? Hace 4,000 años o pasaditos, habían guerras, había crímenes, había injusticia. ¿Y qué sigue sucediendo hoy? Seguimos teniendo guerras, seguimos teniendo crímenes, seguimos teniendo injusticia, ¿sí? Seguimos porque seguimos caminando en esos círculos sin Dios, ¿no? Ahora, ¿cuántos de nosotros sabemos que Dios tiene la última palabra? ¿Sí? Y cuando Dios vio que el hombre empezó a desobedecer, que se alejó, que permitió que las tinieblas entraran a este mundo, dijo, ¿sabes qué? Volveré a traer mi luz a este mundo. Y cuando haya mi luz, entonces mi poder se manifestará una vez más, ¿no? Y empieza a usar profetas, empieza a usar personas en la Biblia, en el Viejo Testamento, para anunciar de esta nueva llegada, de esta nueva oportunidad, de esta nueva luz que va a traer, ¿no? Y lo hace a través aún de Isaías. Por ejemplo, en Isaías 9 dice, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, en pocas palabras le dice, habrá esperanza, brillará una luz. ¿Y qué pasa? Aproximadamente hace 2,000 años, ¡pam!, llega Jesús, ¿sí? Llega Jesús proclamando, Dios mismo diciendo, ¿sabes qué? Yo soy la luz del mundo. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿sí? ¿Y se acuerdan cómo les dije al principio que cuando venía la luz, cuando Dios encendió la luz, entonces se puso a trabajar? Una vez más, cuando llegó Jesús, cuando vino esta luz al mundo, una vez más, adivina qué pasa. Dios empieza a trabajar. Pecadores son perdonados, ¿sí? Enfermos son sanados, aún muertos empiezan a resucitar. Ahora el único problema, por decirlo de una manera, es de que Jesús estaba limitado en su cuerpo físico, ¿sí? No podía brillar en Jerusalén, no podía brillar en Asia, no podía brillar en África, no podía brillar en Argentina, ni aún en México a la misma vez, ¿no? Pero a Dios ya estaba listo, tenía una solución para esta situación, ¿no? Y usa a Jesús y dice Jesús a sus discípulos en ese momento, a sus seguidores, los mira a los ojos, ¿no? Y nos mira hoy a nosotros a los ojos en Mateo 5:14 y les dice, ustedes son la luz del mundo. La solución para esta situación, ¿no? Y esto significa que no solo nosotros somos participadores de esta luz, ¿sí? No solamente somos perdonados, nuestros pecados son perdonados, sino que ahora nosotros somos embajadores de Cristo. Ahora nosotros somos los embajadores de la luz para otras personas, ¿sí? Ahora es nuestro deber llevar esta luz en nuestras comunidades, tanto donde trabajamos, donde nos divertimos o simplemente donde vivimos. Y créeme, cuando empezamos a tomar una iniciativa por Jesús, esa es como que encendiéramos la luz, ¿no? Como que si encendiéramos la luz de Dios y cuando le damos permiso a Dios que empiece a trabajar, ¿sí? Todos somos portadores de esta luz. Todos somos portadores de esta luz, ¿sí? Es más, a través de la historia nos podemos dar cuenta de este tipo de gente que ha tomado iniciativas por Cristo. A lo que quizás nosotros fueron iniciativas pequeñas, para Dios fue un encendedor grande donde pudo traer cambio a personas, cambio a ciudades, cambio a naciones, ¿sí? Por ejemplo, el 1 de diciembre de 1955, una mujer de 42 años con el nombre de Miss Rosa Parks, ¿sí?, se sentó en un autobús en Montgomery, Alabama, donde confrontada por un hombre para que le diera el asiento, ella dice, no. En esos momentos era una persona, estaba el racismo a todo lo que daba, ¿no? Y aunque quizás las leyes estaban a favor de este hombre, Miss Rose sabía de que que tenía a Dios a su favor. Ella sabía de que habíamos sido creados iguales, ¿no? Ella sabía.
Y dice, no, no voy a dar mi asiento. No eres mayor que yo, somos hechos iguales, ¿no? Total, Miss Rose no rinde su asiento. Y aquella quizás pequeña iniciativa que a lo mejor tuvo un resultado negativo porque terminó siendo arrestada porque no se dio su asiento y la cargaron con el crimen de desorden público. Nunca ella se imaginó, ¿sí?, que la siguiente mañana un joven predicador llamado Martin Luther King Jr. había escuchado de esa historia, ¿sí?, y que Dios iba a usar ese acontecimiento para conmover el corazón de este joven predicador, y que 8 años después en Washington D.C. más de 250,000 personas se estuvieran reuniendo, y donde este joven pudiera compartir una de sus prédicas más famosas, el de I have a dream. Yo tengo un sueño. ¿Y qué creen? El mundo nunca volvió a ser igual. Nunca volvió a ser igual. Y aunque a veces podemos acreditar este logro a Martin Luther King, realmente fue la iniciativa de esta mujer en ese autobús, ¿sí?, que decidió hacer lo correcto aun cuando no era fácil. ¿Cuántos sabemos de que a veces hacer lo correcto no es fácil? Y lo fácil no siempre es lo correcto, ¿sí? Eso, si aprendemos eso, nos va a ir bien, ¿sí? Lo que Dios quiere es que seamos esas personas que deciden hacer lo correcto aun cuando no es fácil. Otro ejemplo que les quiero compartir es de este grupo de jóvenes. A lo mejor para muchos de nosotros es simplemente un grupo de jóvenes que tomó una iniciativa de hacer un drama en nuestro festival de otoño este pasado martes, donde, no importa, simplemente es un dramita, ¿no? Pero lo que Dios vio es un switch de luz donde se encendió y más de 400 personas pudieron ver y tener la oportunidad de escuchar y ver cómo es que Dios está dispuesto y quiere liberar a estas familias, ¿sí? Y basado en la historia y basado en mi conocimiento, yo sé que Dios está obrando en estas 400 familias, ¿sí? ¿Cuántos creen conmigo que Dios está haciendo algo en sus familias? Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado la habilidad de ser portadores de luz. Dios sabe qué es lo que podemos hacer, pero ¿saben también? Satanás sabe qué es lo que podemos hacer. Y Él no va a estar contento de que seamos portadores de luz. No va a estar contento. De hecho, el martes pasado, horas antes de este evento que tuvimos, casualmente se fue la luz, ¿sí? Casualmente. Y te digo algo, va a haber oposición. Va a haber oposición cada vez que trates de hacer una iniciativa por Dios. Cada vez que trates de traer una luz a un lugar de tinieblas, va a haber oposición, ¿sí? Va a tratar de desanimarnos, nos va a decir que no servimos, que no valemos la pena. Nos va a decir que es que tu luz no brilla lo suficiente. Simplemente eres diferente. Va a constantemente tratar de opacar o tapar esa luz, para que nuestras familias, para que nuestras comunidades, para que nuestros vecindarios continúen viviendo en tinieblas, ¿sí? Pero déjame decirte, Dios te ha dado un temperamento, Dios te ha dado una personalidad, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado habilidades, Dios ha puesto en ti esta luz para que puedas ser la luz de Cristo en las comunidades donde estás. Y para hacerlo esto un poquito más vívido, más visual, ustedes ya saben que a mí me gustan las ilustraciones. Y espero que a ustedes también les gusten las ilustraciones, ¿sí? Pero a lo mejor, cuando yo veo estas lámparas, haz de cuenta que yo veo lo que es la iglesia, ¿no? La iglesia en un potencial, no la iglesia en su totalidad, pero la iglesia en un potencial, ¿no? Y a lo mejor simplemente cuando vemos quiénes somos, a lo mejor nos identificamos como este foco, ¿sí? Como este foco que cuando yo lo veo, cuando yo me acerco a este foco, yo me siento con paz, con tranquilidad, me hace sentir seguro, me hace sentir que hay esperanza en este mundo, me hace sentir hasta maripositas en la panza, ¿no? Me hace sentir bien. Y a lo mejor tú eres ese tipo de luz. A lo mejor tú eres la luz cálida de Dios en nuestras ciudades, ¿no? A lo mejor simplemente tienes la habilidad de hacer sentir bien a las personas alrededor de ti. A lo mejor esa es tu habilidad, ¿no? Eres buena o se te hace fácil convertir una casa en un hogar. Te gustan los cojines, te gustan las cobijas, te gustan las velitas,
y hace sentir bien, se hace sentir bien a las personas. Das una luz específica, una luz diferente, una luz cálida. Y qué bueno, porque necesitamos este tipo de luces en el reino de Dios. Ocupamos este tipo de luz en nuestra iglesia, ¿sí? Que nos ayude a procesar, o en el proceso, mejor dicho, nos ayude en el proceso de convertir la iglesia en una familia. Que nos ayude a convertir la iglesia en un hogar espiritual para muchas personas, ¿sí? ¿Cuántos estamos agradecidos a Dios por estas luces cálidas en nuestras vidas? ¿Sí? Podemos darle un aplauso a Dios por estas claras. O a lo mejor, eres como este foquito. Este foquito está chistoso, ¿no? Está chiquito, está tierno, está... A lo mejor es la luz del horno de Dios. Es el foco que está en el horno de Dios. Y es muy importante este foquito. Muy importante, especialmente aquellos que nos gusta comer. Porque nos deja saber cuando la pizza está lista. Nos deja saber cuando las alitas ya están listas. Nos deja saber cuando el panecito ya está creciendo, ¿no? Nos deja saber cuando las cosas están a punto de quemarse. Pero lo interesante es de que no nos damos cuenta o no le ponemos atención a menos de que estemos cerca del horno, ¿sí? Este tipo de personas trabajan bien detrás de bambalinas, como dicen, o algo así, ¿no? Detrás de puertas cerradas. Prefieren estar trabajando en oscuridad, no en oscuridad, pero en su hornito. Es como los introvertidos, vamos a decirlo, ¿no? Ese tipo de luz son especiales en el reino de Dios. Porque esta luz, a pesar de que está chiquito y está medio chistoso, tiene una habilidad que ningún otro foco tiene. Y su habilidad es de que cuando la temperatura sube, cuando la presión sube y los otros focos empiezan a tronar, este foco sigue brillando, ¿sí? Y ocupamos en el reino de Dios este tipo de focos. Ocupamos en esta iglesia este tipo de focos. Porque no le damos gracias a Dios por este tipo de focos en nuestra iglesia. Ahora, a lo mejor eres este tipo de luz. Estás diseñado para estar o estar puesto en los candelabros de influencia y poder en nuestra comunidad. Desde chico supiste que estás diseñado de diferente manera, ¿sí? Desde chico supiste de que te gusta abogar por los demás. Desde chico supiste que se te hace fácil vender. Sabes de que Dios te ha dado una habilidad de rodearte con personas de influencia, con personas que a lo mejor son abogados, que a lo mejor simplemente son políticos. Dios te ha dado una habilidad especial, ¿no? A lo mejor simplemente está poniendo alrededor de personas de influencia, donde Dios te está preparando y está preparando esta situación para poder redireccionar la vista de miles de personas hacia Dios. A lo mejor simplemente te ha dado la habilidad de ser un negociante, de tener un negocio, de un empresario, y Dios quiere usar tu compañía dándote miles y millones de dólares. ¿Cuánto decimos amén? ¿Sí? Pero para poder expandir el reino de Dios, ¿sí? Para poder invertir y continuar la misión de Cristo. A lo mejor ese eres tú. ¿Y cuántos sabemos de que ocupamos ese tipo de personas en el reino de Dios? ¿Cuántos sabemos de que ocupamos ese tipo de personas en esta iglesia? ¿Sí? Le podemos dar gracias a Dios por este tipo de personas. O a lo mejor eres este tipo de personas. Nos gusta el party. Lo único que pensamos es pura fiesta, ¿no? Muchos nos podemos identificar, yo sé, ¿no? Muchos nos podemos identificar. Es más, estoy seguro que este tipo de personas, casi, si abro sus cajuelas, tienen una máquina de humo en sus cajuelas por si las moscas, ¿no? Casi estoy seguro, ¿no?
Y aunque ni siquiera necesitan gasolina para andar en el carro porque las bocinas los mueven, pum, 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 ¿sí? Sabemos de que Dios usa este tipo de luz en el reino de Dios, ¿sí? Los ocupamos. Y aunque definitivamente a veces se queda dormido en los servicios, a veces esta persona se queda dormida en las reuniones de los grupos, ¿no? Y quiere que todo sea súper fuerte, que todo esté súper bien y que ¿dónde está el party? ¿Dónde está la comida? ¿No? Ocupamos este tipo de luz también en el reino de Dios, ¿sí? Aunque a veces puede entender de que le puede bajar un poquito de tono, aunque a veces puede entender de que no todo es party, de que hay cosas que se necesita hacer un poco más serio, definitivamente necesitamos este tipo de luz en el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no le damos gracias a Dios por estas luces? O a lo mejor, simplemente a lo mejor, la voz profética de los últimos tiempos en el reino de Dios, ¿no? Este tipo de luz brilla no más poder. Yo sé que encandila a la mayoría de aquí, ¿no? Pero tiene un propósito. Señala todo el polvo, toda la suciedad que hay. Y le es fácil ver el pecado desde una milla de distancia. Le es fácil hasta oler el pecado y no tiene vergüenza de decir, ¿sabes qué? Arrepiéntete, pecador, ¿no? En el nombre de Cristo. Se la pasa citando citas bíblicas. Es que Habacuc dice esto, es que Mateo dice el otro, es que Jeremías dice esto, dice el otro, ¿no? Y está bien, ocupamos este tipo de personas en el reino de Dios, ¿sí? Ocupamos personas que nos digan, ¿sabes qué? La verdad. Y aunque a veces se necesita calmar un poquito porque como que encandila, como que, pero las ocupamos en el reino de Dios, ¿sí? Y aunque a veces sí necesita bajarlo un poquito y poder encontrar ese balance entre gracia y verdad, sin duda ese tipo de luz la ocupamos en el reino de Dios. ¿Sí? Cuando estamos de acuerdo que la ocupamos en el reino de Dios, lo voy a apagar para que no se me encandilen, chicos. ¿Sí? Así es, podemos darle gracias a Dios por ese tipo de personas. O a lo mejor, simplemente a lo mejor, te identificas con este tipo de personas raras, personas que sabes que no cabes en algo normal, ¿sí? No cabes en una caja regular donde un poquito puede caber. Sabes que estás hecho raro, sabes que estás diferente. Tienes abolladuras, dents. Tienes dents en tu vida, simplemente estás raro, ¿no? Estás raro. Pero ¿sabes qué? Dios quiere usar tu luz en tu comunidad. Hay alguien que necesita ver esa luz de Cristo en tu comunidad, en tu familia. No importa qué tan fea, no importa qué tan poquito pueda brillar, Dios ocupa ese tipo de luz también en el reino de Dios. Dios lo ocupa también en esta iglesia. ¿Sí? No importa cómo te puedas identificar en cualquiera de estas luces, Dios ocupa que nuestra luz la dejemos brillar, ¿sí? A pesar de que te puedan decir, ¿sabes qué? Yo no sirvo, yo prefiero estar viendo mis shows de blanco y negro en la televisión mientras todos los demás, especialmente ese, se pasa en puro party. Yo prefiero estar en casa, ¿no? Jugando Nintendo, peleando con el gato y el perro, porque eso es lo que hacemos a lo mejor. Y a lo mejor te has creído la mentira del diablo que te dice, ¿sabes qué? Eres diferente, Dios no te puede usar. Déjame decirte que si tú has aceptado a Dios en tu corazón, ¿sí? Y si has creído de que Jesús vino a este mundo y resucitó al tercer día, entonces puedes dejar que tu luz brille, ¿sí? ¿Cuánto le damos gracias a Dios por ese tipo de luz? Y cuando yo veo estas luces, asumiendo que está la última prendida, no la voy a prender porque sí encandila. Cuando veo este tipo de luces, yo veo la iglesia. Esto es lo que es la iglesia, ¿sí? Un grupo de personas diferentes, con diferentes trasfondos, con diferentes capacidades, diferentes habilidades, diferentes
a un tipo de luz que son. Pero así Dios nos ha mandado a hacer luz en medio de las tinieblas. Vamos de regreso a Mateo 5:14 y hoy lo vamos a ver todo junto, desde 14 hasta el 16, si no me equivoco. Y dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de la colina, no pueden esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que ¿qué? Sus buenas acciones brillen a la vista de todos. ¿Para qué? Para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Sí? Si estás tomando nota, este es tu próximo relleno. Dios nos ha llamado a todos, a ser la luz del mundo. ¿Sí? Todos. ¿Cómo? Haciendo buenas obras, buenas acciones. No para nuestra vanagloria, no, sino para poder llevar la iluminación o llevar a esta gente a que alabe a Dios, a nuestro Padre Celestial. Y hay varias maneras que lo vamos a poder hacer, porque como saben, somos personas que ponemos cosas en práctica y hay maneras que podemos dejar nuestra luz brillar. Y si estás tomando nota, ahí te va la primera. Podemos hacer que nuestra luz brille a través de nuestra historia, ¿sí? A través de nuestra historia. Si cada uno de nosotros tiene una historia. Unos tenemos una historia medias feas, otras medias más o menos, otras agradables, otras no tan agradables. Pero Dios quiere usar nuestras historias para poder traer esa luz y esa esperanza a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? No importa que sean buenas o malas o no tan agradables. Dios quiere usar estas historias para contar una historia de redención y de gracia para otras personas, ¿no? A varios de ustedes les ha tocado escuchar mi historia. A varios de ustedes han escuchado la historia de Pastor Fito, la historia de mi esposa, la historia de mi Cindy, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? Porque somos una iglesia que no ocultamos nuestras heridas, sino las sacamos a la luz de Dios y a la luz de nuestra comunidad para poder buscar apoyo, para buscar aliento y para poder también buscar sanidad, ¿no? Y de la misma manera poder equipar y preparar a otras personas a que también hagan lo mismo, ¿no? Que podamos juntos sanar y poder ayudar a otras personas a traer la luz en esa oscuridad. Número 2, puedes dejar tu luz brillar en tu vecindario. Somos personas que creemos que simplemente donde vives no es casualidad, no es lo que puedes pagar, ¿no? Es lo único que pude alcanzar. No, Dios te puso en ese vecindario, en ese lugar donde vives con propósito, para ser de bendición con tus vecinos, ¿no? Varios de nosotros simplemente lo único que tenemos que hacer es escuchar lo que le compartimos la semana pasada acerca de la compasión. Buscar maneras como puedo ser compasivo con mi vecino. A lo mejor simplemente es saludarlo. Hey vecino, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A lo mejor simplemente es manejar con cuidado y la velocidad correcta en nuestro vecindario, ¿no? Quedito, tranquilos. A lo mejor simplemente para nosotros es simplemente cocinarle un platillo rico a nuestros vecinos. O brindarle una mano de ayuda, decir, ¿sabes qué? Que te ayuda a pintar, te ayuda a cortar esto, te ayuda a cortar aquello, ¿no? Pero sin duda, donde vivimos no es coincidencia. Dios nos ha puesto ahí para que seamos la luz del mundo. Número 3, podemos dejar nuestra luz brillar a través de nuestras finanzas. Y todos ahorita, ¿no? Tratan de apagarla, ¿no? Porque no nos gusta que nos hablen de las finanzas. Hace poco me tocó la oportunidad de compartir acerca de la serie que estuvimos viendo de cuidado y de que cómo es que Dios no está en contra de las riquezas, sino nos dice, hey, tengan cuidado con la avaricia. No, tengan cuidado con la avaricia. Dios sabe nuestras necesidades y quiere satisfacer nuestras necesidades. De hecho, en la Biblia nos dice que no te preocupes por lo que has de ponerte o comer. No, busca primero el reino de Dios y todas estas cosas vendrán en añadidura, ¿no? Yo fielmente creo que Dios nos ha bendecido y nos bendice para poder bendecir a los demás, ¿no? Lo veo una y otra vez en la Biblia, ¿no? En Mateo, lo que acabamos de leer, decía, deje que sus buenas acciones brillen. Y adivina qué, a veces esas buenas acciones involucran finanzas. O a veces así se ocupa. Y lo que yo quiero es poderte animar a que estés orando, no solamente durante esta serie, sino el resto del año y aún para el año que entra. ¿Cómo es que Dios te está invitando? ¿Cómo es que Dios quiere que dejes que tu luz brille a través de tus finanzas? ¿Sí? Número 4 o 5, ya no sé cuál es. Dios quiere que también dejemos brillar nuestra luz en nuestros trabajos y en nuestras escuelas.
¿sí? Yo sé que estamos viviendo en tiempos gachos, feos. Nunca habíamos visto una pandemia. Yo sé que quizás muchas generaciones ya antes vivieron guerras y todo, y no digo que no estaba no valía la pena o no estaba difícil, ¿no? Pero creo que estamos viviendo tiempos difíciles. Sí, por eso no importa si estás estudiando, si estás trabajando, si estás haciendo las dos cosas, hay que dejar nuestra luz brillar en nuestro trabajo y en nuestras escuelas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Siendo íntegros. Siendo íntegros. Hagamos lo correcto aun cuando no es fácil hacerlo. ¿Sí? No nos avergoncemos del Evangelio. Oremos por nuestros compañeros. Oremos por nuestros patrones, aunque a veces no nos caigan bien. ¿Sí? Ahora sí, el número 5. Podemos dejar nuestra luz brillar a través de la iglesia. A través de la iglesia. Queremos que nuestra luz o que la luz de Jesús brille a través de esta iglesia, de la iglesia de Playas, de la iglesia de Torrey Pines, de la iglesia de Venice, de la iglesia de Chula Vista, de la iglesia de Imperial Beach. Que la luz de Cristo siempre vaya enfrente de nosotros. ¿Sí? Que juntos como network, que juntos como red de iglesias que somos, podamos seguir contando la historia de amor que Cristo tiene para esta comunidad. ¿Sí? Queremos ser una iglesia que está por nuestra comunidad. Que cuando la gente piense, diga, qué padre que están aquí en esta ciudad. Sí, que cuando gente diga, ¿sabes qué? Cuando piense en Iglesia Zona Río, digo, ¿sabes qué? Qué padre que están aquí. Que se den cuenta cuando quizás no tengamos un servicio. Que si Dios no, ojalá y Dios no lo quiera, pero si se llegaran a cerrar las puertas de este lugar, que la comunidad a nuestro alrededor diga, ¿y qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Que se preocupen. ¿Sí? Qué padre sería que dijeran, ¿sabes qué? No sé lo que creen ellos o no me uno a ellos, pero definitivamente estoy contento de que están en esta comunidad. Que regalan mochilas, que dan de comer a los necesitados, que les dan con ropa, ¿sí? Que se preocupan y nos dan una palabra de esperanza. Queremos ser ese tipo de iglesia. Y puedes hacer tu luz brillar a través de tu iglesia. Y la última, podemos dejar que tu luz brille en nuestras relaciones. ¿Sí? Ni siquiera tienes que dejar o ir lejos. No siquiera tienes que salir a veces de tu casa para dejar tu luz brillar. Lo puedes hacer desde casa. Puedes hacer tu luz brillar con tus hijos, con tu pareja, con tus parientes, lo que sea. Podemos dejar brillar nuestra luz con nuestras relaciones. ¿Sí? No para nuestra vanagloria, no, sino para poder llevar a otras personas a que alaben a nuestro Padre Celestial. Y dice, como decía, a través de nuestras buenas acciones. ¿Saben cuál es una buena acción? Lavar los trastes, lavar la ropa, ¿no? Salir con nuestra pareja, darle atención a nuestros hijos, jugar con ellos. Buenas acciones con nuestras propias familias. A veces nos pasamos tratando de ser ejemplo afuera, pero no somos ejemplo bueno en casa. No tenemos que salir, no tenemos que salir de nuestra área de confort, por decirlo de una manera, para poder traer luz al mundo. Y lo podemos hacer con nuestras relaciones. ¿Sí? Nuestras buenas acciones generan una buena voluntad y abren las puertas para poder recibir las buenas nuevas del Evangelio. Te lo repito una vez más. Nuestras buenas acciones generan una buena voluntad y abren las puertas para recibir las buenas nuevas del Evangelio. Haciendo buenas obras en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, con nuestras relaciones, a través de nuestras finanzas y aún a través de la iglesia. Haciendo buenas obras. Es la manera que podemos hacer brillar la luz de Cristo. ¿Sí? Y nuestra luz, ¿sí? La luz de Cristo, están destinadas para iluminar el camino hacia Cristo. Están destinadas para poder influenciar comunidades o gente para Cristo. Están diseñadas para impactar a comunidades enteras para Cristo. Sí. Pero tenemos que dejar nuestras luces brillar. Antes de irnos, a todos se les dio una tarjetita como esta. Si no tienen una tarjetita como esta, nuestros sugieres van a darles una tarjetita juntamente con una pluma.
Y lo que queremos hacer es simplemente tomarnos unos 30, 45 segundos para poder llenarla. En la parte de azul dice las cosas que pueden estar orando por. Estamos compartiendo con ustedes por qué cosas pueden estar orando. Pueden agarrarlo, poner en su refrigerador para que puedan recordar qué es lo que podemos estar orando. Y en la parte de atrás hay dos preguntas. La primera, pido oración por mi familia y por mí personalmente para que Dios, ¿sí? Y ustedes le van a poner lo que quieran. La idea es que las llenen ahorita. La idea es de que estén constantemente orando. Digo, ¿sabes qué, Dios? ¿Qué me estás pidiendo a mí y a mi familia en esta temporada de que estoy pasando? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Ayúdame a cumplir con lo que sea que me estás pidiendo. Número 2, pido oración por mi iglesia y por esta nueva temporada para que Dios, ¿qué es? Sí. No solamente por ti, sino por esta iglesia. Nos vamos a tomar un poquito de tiempo, unos 30, 45 segundos máximo, para que podamos juntos estar escribiendo nuestra oración, participando de esto. No lo van a entregar, no se preocupen, no hay una respuesta correcta, no hay una respuesta incorrecta, pero sí estemos orando. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos nosotros personalmente y como familia? ¿Y qué es lo que queremos que Dios haga en esta iglesia? En la iglesia de Playas, en la iglesia de Chula Vista, en la iglesia de Venice, en la iglesia como comunidad de iglesias que somos. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? ¿Por qué no nos tomamos un momento para poder hacer esto? Si no acaban, no pasa nada, se lo pueden llevar a su casa. Háganlo, háganlo. Estén orando por estas peticiones de oración como iglesia, como red de iglesias que tenemos. Y dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer. ¿Y por qué oración? Porque nuestra relación o la manera que esto funciona, el foco solamente va a brillar tan fuerte como sea nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con Dios no está, no hay manera que podamos hacerlo. No hay manera, ¿sí? El foco en sí, por sí solo no hace nada. Nada. La lámpara por sí sola no hace nada. Tiene que estar conectada al poder. El foco tiene que estar conectado a la lámpara. Y entonces es cuando podemos tener ese impacto en nuestras comunidades. Por eso la importancia de estar orando. Por eso queremos que participes en esta oración, ¿sí? Y así como nos hemos dado cuenta que existe entre esta iglesia y en todas las iglesias diferentes personalidades, y no permitamos que, a pesar de que somos una iglesia diversa, que haya división entre nosotros. No permitamos eso, ¿sí? Dios nos ha llamado no a competir, sino a compartir la luz de Dios en este mundo. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a adorar juntos y alabar al Padre con una canción más. Señor, yo te doy gracias primero que nada porque simplemente nos has escogido, nos has elegido para hacer luz en el medio de las tinieblas. Padre, y gracias por fijarte en mí, por fijarte en mi compañero, en mi prójimo, por fijarte en esta iglesia, Dios. Gracias Dios. Padre, que tu voluntad siempre se haga en este lugar. Siempre se haga en este lugar. Danos la valentía para hacer la luz en nuestros vecindarios. Danos la valentía para hacer la luz a través de nuestras finanzas. Danos la valentía para hacer la luz en nuestros trabajos y escuelas. En esta iglesia también, Dios, y en mis relaciones y en nuestras relaciones, Padre. Ayúdanos
a cumplir con la misión que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, yo oro. Amén y amén.